Señor presidente, señorías, muy buenas tardes ya. El objeto de la presente proposición de ley es hacer referencia a un sector básico determinante de nuestra estructura productiva, que es el sector primario, que, como otros sectores, sufren en grado sumo este difícil momento de la economía canaria. Pero, si me apuran, aquí hay un plus de complejidad que es necesario referirse a él. El sector primario de nuestra tierra tropieza con limitaciones de orden estructural que le hacen más difícil producir y vender, porque el tamaño de nuestro mercado, la insularidad, el fraccionamiento del territorio, hacen difícil que el sector primario tenga los niveles de competitividad que se alcanzan en ámbitos de mercados continentales. Por lo tanto, problemas de estructura que nos acompañarán siempre condicionan el desarrollo de este sector. Ahora hay problemas de coyuntura, que es la crisis económica que está dañando a todos los sectores de la economía y de manera especial a las pequeñas y medianas empresas, que tienen mucho que ver con este sector. La ausencia de crédito para afrontar el día a día está estrangulando también al sector primario de nuestra comunidad. Y por si fuera poco, tenemos los males climatológicos, en este caso una sequía que daña también al sector primario. El sector primario, como todo sector productivo, tiene siempre que organizarse para mejorar, para producir de manera eficiente, para ser competitivo, y esa es una asignatura siempre sobre la mesa de cualquier actividad empresarial. Pero no debemos negar que es fundamental para este sector las políticas institucionales. Y las políticas institucionales están resquebrajando el futuro del sector primario en Canarias. Me referiré a la eliminación de programas que hasta ahora contribuían a potenciar, a apoyar al sector primario y que están en proceso de desaparición. La reducción, por ejemplo, a la mitad de las ayudas al transporte de mercancías daña sobremanera al sector primario. La reducción a la mitad de las ayudas a la desalación de agua dañan al sector primario. Dañan al sector primario la desaparición de facto en el presupuesto estatal del Programa de Desarrollo Rural Sostenible que se creó en la anterior legislatura y que se queda con una simbólica cifra para el conjunto del Estado. Daña al sector primario nuestra incapacidad para cofinanciar los programas de desarrollo rural procedentes del FEADER. Tenemos una oportunidad, un instrumento, un pilar para apoyar al sector primario, que es a través de este potente instrumento del FEADER, el Programa de Desarrollo Rural, y estamos perdiendo capacidad de inversión, de inyectar recursos al sector, porque no estamos siendo capaces de cofinanciar, de captar los recursos que potencialmente podemos hacer. De forma, señorías, que a los problemas estructurales y a los problemas de coyuntura fallan las políticas institucionales, quebrando aún más el futuro del sector primario de nuestra comunidad. Pero nos queda un potente instrumento, histórico instrumento ya, si ustedes quieren, que es el Programa de Acciones Específicas para la Lejanía e Insularidad, el POSEICAN, con una ficha financiera de la Unión Europea, del presupuesto europeo, que contribuye con una adecuada gestión a ayudar a sobrevivir a este sector. Pero una ficha financiera que, siendo importante, es insuficiente, razón por la que la propia Comisión Europea, reconociendo que el programa POSEICAN, financiado con presupuestos de la Unión, era insuficiente, autorizó a las autoridades españolas en el año 2009 a hacer un POSEI complementario, que permitía una potencialidad hasta de 46 millones de euros a compartir por el Gobierno de España y el Gobierno de Canarias. Hay que decir con claridad y con contundencia que ese programa en el año 12 tiene 0 euros en el presupuesto estatal y 0 euros en el presupuesto canario. De manera que este instrumento, el POSEICAN, seguramente el instrumento más eficaz y más capaz para ayudar al sector primario, ha sufrido notables retrocesos en el marco de la crisis también, porque ha desaparecido totalmente el POSEI complementario, el POSEI que autorizó la Comisión Europea para ayudar, justamente porque reconocían
que las fichas financieras eran insuficientes. Señorías, la PNL va a hacer referencia solo a la mejor gestión de lo que nos queda. Y tengo que decir también, con dureza, y conozco razonablemente las dificultades, que del POSEI que nos queda, tanto en el programa de ayudas a las producciones agrarias y ganaderas, han sobrado, no se han consumido más de 4 millones de euros, aunque la información no sea precisa, porque las fuentes no son claras. 4 millones de euros de la ficha del 2011. Y del régimen específico de abastecimiento, 7,2 millones. No es razonable nunca, nunca, que de los escasos 127 millones de euros que se destinan a estos dos importantes programas, no hayamos sido capaces de consumir, pues, más de 11 millones de euros. 11 millones de euros en esta etapa, en esta circunstancia, es un dineral que, bien dirigido, bien gestionado, contribuye y ayuda al sector primario en nuestra comunidad. Por tanto, el objeto de la aprobación no de ley, sin perjuicio de que la subcomisión que ha creado este Parlamento para hablar de este sector de nuestra economía se avance, se reflexione, se contribuya, se colabore con los productores, el objeto es hacer una llamada de atención y generar las condiciones para que esto no vuelva a ocurrir. No puede ser que por razones reglamentarias, por razones de gestión, por razones del tipo que sea, los escasísimos recursos de apoyo institucional que tiene el sector primario de nuestra tierra pierdan prácticamente el 10% en el año que acabamos de terminar. 7,2 millones del régimen específico de abastecimiento, más de 4 millones del programa de ayuda a las producciones agrarias y ganaderas. Y los mecanismos tienen que ser, primero, lo decíamos ayer en relación a la política agraria común, primero tenemos que pelear a muerte por aumentar las fichas financieras de este tipo de programas. Captar todos los recursos potenciales. Segundo, tenemos que gestionar bien, de forma eficiente. Y tenemos que hacerlo de la mano de las organizaciones agrarias y ganaderas, que aprovecho para saludar a algunos importantes representantes del sector. Las palabras claves, como diríamos en los artículos científicos, en este caso son ficha financiera, eficiencia en la gestión y participación y transparencia. Por eso, el planteamiento que hacemos en esta proposición no de ley está destinado a que busquemos los mecanismos pertinentes para garantizar el uso eficiente de los escasos recursos, para que no se vuelva a quedar dinero en las arcas de la Unión cuando podían ir a nuestros agricultores y a nuestros ganaderos. Y nuestra proposición no de ley dice en su preámbulo que no es sencillo, a veces conciliar los intereses de todas las partes, que no es sencillo modificar los requerimientos, las reglas de la Unión, que no es fácil buscar la gestión, pero es posible. No se puede permitir esto y por eso hacemos 3 propuestas en la proposición no de ley. La primera, que el régimen específico de abastecimiento del REA utilice todos sus criterios modificando las órdenes, el reglamento, lo que sea necesario, para que no sobre ni un euro. Llegamos a apuntar incluso cambiar de un programa a otro, aunque eso no se debe decidir aquí, se tiene que decidir con los sectores. Segundo lugar, lo propio para el programa de apoyo a las producciones agrarias y ganaderas, lo propio. Han sobrado 4 millones. Hay mecanismos para apoyar más determinados productos y apoyar menos otros productos. Aquellos que favorecen la producción local habrá que facilitarles y ayudarles más y menos a los que compiten con la producción local. Los mecanismos, los expertos los tenemos dentro y fuera del Gobierno. Y para que las cosas sean eficaces, la transparencia es un instrumento vital. Y ahí lo que proponemos, de la misma manera que se consigue en el REA, en esa comisión que productores y operadores junto con el Gobierno tienen, se haga lo propio en el programa de apoyo
a la agricultura y a la ganadería, creando las comisiones respectivas. Sé que hay una de las comisiones formalmente creada en los papeles del Gobierno, pero no funcionante. Un minuto para terminar, don Román. Que se ponga en marcha esa comisión y se cree la del programa de ayuda a la agricultura, porque creo que es fundamental la participación, la implicación, el control de los empresarios, de los productores ganaderos, de los productores agrícolas en la gestión de este programa, y que todo esto pues facilite, obligue a las partes, haciendo el esfuerzo que sea pertinente para que no se pierda ni un solo euro, nunca, pero menos ahora que tanto ha perdido el sector. Con el escaso apoyo que hay, solo falta que perdamos 11 millones de 127, que es, insisto, una cantidad muy significativa para un sector que lo pasa tan mal. Muchísimas gracias.